vagando por el mundo, sin sentido, sin rumbo. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy tan lejos? Si aquí no pertenezco, quiero volver a caminar en la luz, escondiéndome en las sombras, perdiéndome en la soledad. Abre mis ojos, solo tú verás. Arde en mi corazón, sopla tu aliento en mi alma hoy, por favor. Tus llagas, mi salvación, quiero valer la pena de tu sacrificio. Arde en mi corazón. Oh, oh. Con fuego jugué, hasta el fondo toqué, olvidé mi identidad. Una guerra en mi alma. Muy buenas noches, Dios los bendiga. Esta noche es una noche linda. Como ya decía el anuncio, somos del Ministerio Cristiano Bajo la Gloria de Dios, ubicado en la calle Cordero, 1294, a 2 cuadras y media de la estación de Rafael Castillo. Ahí está la iglesia. Así que, bueno, saludar a nuestra amada audiencia en esta noche. Queremos traer una palabra de parte de Dios, algo que estuve buscando en esta tarde. Como siempre decimos, no traemos lo que nosotros queremos, sino lo que Dios quiere, ¿no es cierto? Y ahí muchas veces se genera un problema, ¿no es cierto? Porque de repente nosotros queremos venir a hablar de tal cosa y de repente no es esa palabra la que Dios quiere, ¿no es cierto? Yo hoy, por ejemplo, había sacado algo que Dios me había dado para que supuestamente dije que este viernes iba a compartir eso, pero no es eso. No es eso, es más bien para la iglesia eso, ¿no es cierto? Para que la iglesia, para que pueda ser impartida esa palabra para la iglesia, ¿no es cierto? Dios revela, muchas veces para la iglesia, muchas veces para la audiencia, es para la radio, muchas veces es para uno mismo la palabra, ¿no es cierto? Así que así que vamos a compartir lo que Dios tiene en esta noche. Vamos a hablar sobre la misericordia gratuita para todos. Así que en esta noche estamos con Lucas compartiendo la palabra y ya Lucas va a estar saludando en esta noche. Bendiciones, amada audiencia. Qué bueno estar una vez más acá. Se extrañaba venir a este lugar para dar un mensaje positivo, un mensaje que sea de aliento, de bendición para tu vida. Siempre hablamos con Miguel que uno nunca sabe a quién llega, ¿no? Pero cuando uno comparte la palabra, sabemos que ese mensaje llega y toca los corazones, y sabemos que Dios tiene una palabra para tu vida en esta noche, ¿no? ¿No, pastor? Sí, seguro queremos compartir cosas que el Señor ha estado haciendo. Bueno, hay gente que se ha recuperado del COVID, y bueno, como también se han recuperado gente, también hay otra gente que están contagiada, como el pastor Joselino, que vamos a estar orando también. Ya estamos orando por su vida, vamos a estar orando en esta noche. También vamos a estar orando por Osvaldo Nazaret, hoy una vecina, una señora vecina mía de muchos años, ella es católica, Gladys, que escucha muchas veces el programa nuestro en los videos. Así que bueno, y me pidió oración, que estemos orando por Osvaldo Nazaret, que está contagiado de COVID-19. También vamos a estar orando por la familia de nuestro hermano Alejandro Torres, el panadero, que decimos el panadero, ¿no? Así que vamos a orar por su familia, por su hija, por su yerno, por esa familia, que bueno, que en estos días vamos a tener que estar orando por esa familia. Hay una necesidad espiritual. Bueno, sabemos que todo esto está generando un montón de cosas, ¿no es cierto? Un montón de inconvenientes para la gente. Pero lo importante es que Dios, en su amor y misericordia, sigue fortaleciendo, sigue bendiciendo, sigue derramando de su gracia, sigue haciendo milagros.
¿Y por qué venimos nosotros acá? Porque hoy tranquilamente podríamos estar en nuestra casa, tomando unos mates, tranquilos, mirando televisión, mirando, qué sé yo, escuchando música, pero hoy venimos acá. ¿Por qué venimos? Porque el Señor ama a las almas, ama a su creación, ama a los hermanos. Porque de repente en estos tiempos hay mucha gente que ya ha decidido no volver más a la casa del Señor. Ahí es triste y lamentable, pero mucha gente en estos tiempos que se han quedado, que hace cuánto, desde marzo que no congregamos, hay gente que ya ha determinado, ya que es como que se olvidó de Dios, que ya está, que todo esto, que echando muchas veces la culpa a esta pandemia, ¿no es cierto? Pero vamos a compartir una palabra, bueno, en esta noche saludar a la amada audiencia, ¿no es cierto? Saludar a los pastores de ahí del grupo de Pastores con Propósito, saludar también a los hermanos del grupo de Unidos en Cristo, los uniformados cristianos de La Matanza, saludar también a nuestros hermanos de Policía Cristianos en Acción, uniformados cristianos en Acción de Capital, saludar a cada uno de ellos, ¿no es cierto? Así que, y bueno, después también estaremos anunciando de quién va a ser el que va a estar ministrando el día domingo en el video de la iglesia. Bueno, pero en esta noche, ¿no? Lucas puede estar enviando o haciendo pedido de oración, mandando un versículo, compartiendo si el programa fue de bendición. Así que lo pueden estar haciendo, ¿no es cierto? Para que nosotros estemos orando o compartiendo una palabra o un tema musical. De repente quieren escuchar algún tema que les gusta a ustedes, lo pueden estar pidiendo. Así que, bueno, saludar a nuestros hermanos, a cada uno de nuestros hermanos que congregan, no ahora, ¿no es cierto?, pero siguen siendo nuestros hermanos y siguen siendo nuestra familia, con nuestro hermano Javier. Están saludando ya. Ajá. Está saludando Nara Molina. También está saludando Nilda Duarte y Eliana. Ya 3 saludos. Ahí también le digo que si pueden estar compartiendo, les invitamos para que puedan estar poniendo sus pedidos de oración, porque sabemos que hay personas que están pasando con alguna situación y sabemos que el respaldo de Dios va a estar, ¿no? Porque la Biblia dice que tenemos que orar unos por otros, ¿no? Seguro, es lo que nos corresponde hacer, ¿no es cierto? Y después, bueno, distintos temas actuales, ¿no es cierto?, que están aconteciendo, un montón de cosas, ¿no es cierto?, como sabemos que se va a hacer, que están en tratativa de querer hacer una reforma judicial, ¿no es cierto? También tenemos que orar por eso, tenemos que orar como hijos de Dios. Yo estoy enviándole, oremos por tal motivo al grupo y bueno, parece que por eso tenemos que orar antes que acontezcan las cosas. Dios nos guía a orar antes que acontezca o pasen las cosas, ¿no es cierto? Ya cuando las cosas están hechas, ya están legalizadas, es ya mucho más difícil, ¿no es cierto? Entonces, seamos sabios. Dios es un Dios sabio, Dios es un Dios inteligente, Dios es un Dios que habla, se sigue revelando a nuestras vidas, sigue hablando a través de su palabra, sigue hablando a través de profecías. Sabemos que Dios actúa de esa forma, pero entonces nosotros como hijos de Dios debemos estar atentos a todo, que hay una pandemia, que se muere gente, que se contagian miles y miles de personas, es una realidad, es verdad, existe. No podemos decir, no, esto no existe, o es verdad, o es mentira, o lo inventaron fulano ni mengano, o tal partido. No podemos decir eso, es una realidad. Pero lo que sí debemos pedirle a Dios que nos dé sabiduría, ¿qué hay atrás de todo esto? ¿Qué es lo que se está haciendo ahí atrás, aprovechando este momento de pandemia, este momento que la gente está enfocada en esto, en si me contagio o no me contagio, con miedo mucha gente, ¿no es cierto? Con más razón la gente que es grande y todas esas cosas, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, como hijos de Dios debemos cuidarnos, creemos que Dios nos guarda, nos protege, pero debemos cuidarnos, ¿no es cierto? Cuidarnos con las cosas que nos dicen los médicos, ¿no es cierto? El alcohol en gel, los guantes, el barbijo, y bueno, cuidarnos de esa manera a nivel ciencia, ¿no es cierto? A nivel médico, ¿no es cierto? Y después, bueno, sabemos que Dios nos va a librar de todas aquellas cosas que se levanten contra nuestras vidas. Y así que seamos sabios, hermanos, seamos sabios, oremos, seamos sabios también en este lugar, en la radio, a cada uno de los hermanos, ¿no es cierto? Hermanos, consiervos, que estamos en el grupo ahí de la radio, seamos sabios con lo que compartimos de este lugar. Ya sabemos, todo lo sabemos. Se fue enviado el grupo de los
policías cristianos, de los uniformados cristianos, unidos en Cristo. Hay un video, un audio, ¿no es cierto?, donde un pastor de La Pampa fue censurado porque tocó un tema X, ¿no es cierto?, un tema que está muy, muy, muy picante en estos tiempos, y tocó un tema este pastor, y ahora López, que es el apellido del pastor, está teniendo un problema. ¿Por qué? Porque intervino el INADI. Entonces debemos ser cuidadosos en lo que decimos de este lugar. Digo yo poniéndome como ejemplo también, ¿no es cierto? Si hay cosas que no las conozco, no las toco, no hablo. Porque yo, en vez de ser bendición para mi hermano Javier, puedo ser de maldición. Claro. ¿Por qué puedo ser de maldición? Porque si yo me pongo a tocar un tema sobre ideología de género y no conozco, puedo cometer un error y puedo causar un problema, ¿no es cierto? La radio puede ser clausurada. Entonces debemos ser sabios, Jesús los ama a todos, y ellos tienen la libertad de vivir la vida que quieran. Dios no, ni nosotros como pastores, ni como hijos de Dios, lo vamos a meter de prepo dentro de la iglesia, lo vamos a cazar del cuello y lo vamos a meter adentro de la iglesia. Ni Dios tampoco hace eso. Dios los ama, ellos tienen la oportunidad de volverse a Dios, sea quien sea la persona, viva de la forma que viva, ¿no es cierto? Esté en el ocultismo, esté donde esté, Jesús lo ama y murió por ellos también. Lo que sí, ¿para qué es esto? ¿Para qué le hablamos a esa gente? Para que ellos, el día que estemos delante del Señor, ellos no van a poder decir, ellos o ellas, o bueno, ahora también nos están enseñando a hablar, todos, ¿cómo es? Bueno, ellas, todos, o como sea, ¿no es cierto? Ellos, ellas, porque no van a tener pretexto, no van a decir ellos, no, a mí nunca me hablaron, a mí nunca me dijeron que Jesús me amaba, a mí nunca me comentaron nada de eso. Entonces ellos no van a poder decir eso, porque desde acá, nosotros, otros hermanos de distintas radios, a través de internet, a través de distintas cosas, el Señor les habla a sus vidas y los ama. El Señor no está para condenarlos, los ama, nosotros también nos queremos, y sabemos que son almas que le interesan a Dios, sabemos que son almas que el Señor murió por cada uno de ellos, como murió por nosotros también, ¿no es cierto? Nosotros no éramos los mejores, o sea, no estamos hoy en este lugar porque éramos las mejores personas, éramos pecadores y cometíamos cosas desagradables ante los ojos de Dios, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y nos rescató, nos perdonó y nos dio una nueva oportunidad para vivir como una vida distinta, una vida como conforme a la palabra de Dios. Y si hoy ellos no están viviendo esa vida, y en esta noche me está escuchando alguien que está en esta situación, lo que yo tengo para decirle esta noche es que Jesús lo ama, que Jesús murió por él, que Jesús lo perdona. Si hay una persona, por ejemplo, que violó a una criatura, humanamente, ¿qué pensaríamos nosotros? Y que lo maten, que se pudra en la cárcel, que no sé, que lo cuelguen en la plaza de Castillo y montones de cosas. ¿Nos da bronca? Sí que nos da bronca. Ahora, si esa persona que violó a una criatura se vuelve de todo corazón a Dios, le pide perdón, ¿qué hace Dios? ¿Lo condena? No, Dios lo perdona. Si se vuelve realmente de todo corazón a Dios, Dios lo perdona, lo lava con su sangre preciosa y le da una nueva oportunidad. Y esa promesa de vida eterna es también para esa persona. ¿Por qué? Porque se volvió a Dios. Humanamente nosotros no lo vemos de esa forma, ¿no es cierto? Pero Dios actúa de una forma distinta a la que nosotros actuamos o pensamos muchas veces, aún siendo cristianos, ¿no es cierto? Así que qué importante si estás escuchando en esta noche, no estamos acá para condenarte, ni juzgarte, no, estamos para decirte que Jesús te ama. Así que por eso en esta noche vamos a compartir una palabra para hacer una introducción en el programa, ¿no es cierto? Ya después va a haber una palabra donde vamos a hablar de la misericordia de Dios. Pero dice, ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Así que ahí podemos ver bien nosotros que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, contra la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos ver que Dios pone su mano de amor y misericordia. Al hablar de armas forjadas, está hablando de armas de fuego, ¿no es cierto? Todas esas cosas, ¿no es cierto?
Y ahí podemos ver nosotros cuántas veces Dios nos libra de la misma muerte a través del robo. Cuántas veces, Lucas, nosotros salimos, vamos al trabajo, volvemos lo más tranquilos, y muchas veces la muerte pasó por al lado nuestro. Sí, un montón de veces. Y Dios nos guardó, Dios nos libró, nos libra de que nos roben el vehículo, nos libra de que nos agarren a tiro por la calle, ¿no es cierto? Y todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces debemos ser agradecidos a Dios. Que Él nos guarda, nos libra de todos esos peligros, de todo ese mal, de la misma muerte, ¿no es cierto? Y acá dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Esa es la seguridad que debe tener el Hijo de Dios, el cristiano, ¿no es cierto? El Hijo de Dios dice que esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. O sea que nosotros no nos levantamos contra esas personas que viven de X manera, ¿no es cierto? No es que nos levantamos a juzgarlo, a condenarlo, no, que ellos también tengan la oportunidad que nosotros tuvimos. Pero dice que la salvación vendrá de Jehová. Así como las personas que en estos tiempos se están levantando contra la iglesia del Señor, déjenme decirles que no se están levantando solamente contra la iglesia del Señor, se están levantando contra Dios mismo. Se están levantando contra nuestro Padre Celestial, Creador del cielo y de la tierra. Contra Él se están levantando. Al levantarse contra nosotros, los hijos de Dios, los siervos de Dios, que en realidad lo que nosotros queremos hacer es traer una palabra de aliento, es bendecir las vidas, es decirle que hay una oportunidad para su vida. No es nuestra intención o herir o qué sé yo, condenar o juzgar o actuar de una manera muchas veces, ¿no es cierto? Yo soy súper santo y vos sos tal persona. No es nuestra intención ni estar juzgándolo, ni menospreciando a estas personas, sino que decirle que Jesús los ama. Y esta palabra, qué hermosa palabra, ¿no es cierto? Y ya voy a ir a otro versículo cortito nomás, para poder charlar sobre este tema un poco en esta primera hora, ¿no es cierto? Ahí en Mateo 16, 18, a ver, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué promesas tiene la iglesia del Señor, ¿no es cierto? Para estos tiempos y para todos los tiempos, ¿no es cierto? Siempre ocurrió que, dice Mateo 16, 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia del Señor. Las puertas del infierno no permanecerán contra la iglesia del Señor. Ahí podemos ver una iglesia que el Señor pelean con él, por ellos, una iglesia que está en comunión, una iglesia que está en coinonía, ¿no es cierto?, con la palabra del Señor, ¿no es cierto? Pedro dice, sobre esta roca edificaré en mi iglesia. ¿Sobre la roca de qué? Sobre la roca de la revelación. De la revelación mía, del profeta, no, de la revelación de Dios. Exactamente. La revelación de Dios. Porque vos podés ser un profeta, pero tenés que hablar lo que Dios te da que hable. Si vos de repente hablas lo que se te antoja a vos, esas cosas no se cumplen. O sea, de repente nosotros podemos ver, no sé, si nosotros no sabemos o qué es lo que pasa, pero de que la gente profetiza y profetiza y profetiza. Ahora, cuando yo profetizo y Dios no me dice nada, o no está Dios en el asunto, es muy probable que de lo que yo profetice no se cumpla nada. Una cosa es tener fe, otra cosa es profetizar. De repente Dios me da una palabra para Javier, para nuestro hermano Vicente, y de repente uno lo habla, porque esa palabra no la puede retener, porque esa palabra es específicamente de parte de Dios para esa persona. Entonces uno no puede callar eso porque es la palabra. Pero otra cosa es cuando nosotros decimos, me dijo Dios. ¿Sabe cuántas veces yo dije, me dijo Dios, y era mentira? O sea, no, Dios no me había dicho nada, eran emociones mías, deseos míos. Y yo dije, no, el Señor me dijo. Y después cuando me chocaba con la pared me da cuenta que el Señor, y le quería echar la culpa al Señor diciéndole, Señor, pero ¿qué pasó con esto? Vos me dijiste. Y, Señor, no, pará, yo no te dije nada. Vos te embalaste con eso y dijiste que yo te dije, pero yo no te dije nada, ¿no es cierto? Nos están saludando de Villa Ángela Chaco, nuestro hermano Fabián Barrios. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Así que
Nos están haciendo bastantes, nos están dejando bastantes mensajes, saludos ahí, amén, amén, así que le están tocando el corazón a cada uno de los hermanos la palabra, porque es una hermosa palabra esta. Sí, es lo que Dios tiene en esta noche. Bueno, saludar a nuestro hermano Fabián Barrios, él es un hermano que trabaja en el servicio penitenciario, en el penal que está ahí, creo que en Villa Ángela. Él trabaja ahí, en Villa Ángela. Bueno, siempre cuento, en mi último congreso que estuve con Senfasa en Villa Ángela, Chaco, y bueno, Fabián está trabajando con el tema de los uniformados cristianos, y bueno, posiblemente para el año que viene haya un congreso ahí, así que va a ser una bendición poder estar en ese congreso, donde ocurrieron tantas cosas lindas ahí en Villa Ángela. Así que le mandamos un abrazo a Fabián, a su familia, a los hermanos que están trabajando con él. Y bueno, a seguir sirviendo a Dios y trabajando. El otro día tuvimos él estaba en su trabajo y yo estaba en casa, estuvimos haciendo como videollamada, una videollamada ahí, y bueno, experimentando, porque yo con ese tema es medio... no entiendo mucho sobre ese tema, pero bueno, agradecemos a Dios por la vida de Lucas y los hermanos que nos dan una mano, ¿no es cierto?, para poder hacer los videos los días domingos, ¿no es cierto? Los videos están saliendo muy bien, muy lindos, así que la verdad que los chicos ahí le van, Eliana, Nara, Lucas, están trabajando ahí con los videos y suben, bajan y están ahí con los celulares, con la computadora, ¿no es cierto? Así que agradezco a Dios por la vida de ellos, porque si yo tendría que hacer el video solo, no sé, se me complicaría mucho, ¿no es cierto? No sé cómo saldría el video, ¿no? Pero bueno, pero agradecemos a Dios que Dios, ahí vemos, somos un cuerpo. Sí, cada uno cumple una función. Cumplimos una función, ¿no es cierto? Nos necesitamos unos a otros. Yo como pastor no puedo decir, no, a Javier no lo necesito, a Lucas no lo necesito, a fulano no, nos necesitamos a todos nos necesitamos. Carlito de repente, por ejemplo, él no hace nada en la iglesia, ¿no es cierto?, del púlpito, por ahí va y comparte algo, ¿no es cierto? Pero él también es importante para mí. Es importante cuando viene y, viste, temprano antes de ir a la iglesia, él ya pasa por casa y, Miguel, ¿a qué hora vamos a ir? Y él ya, qué sé yo, si a las 7 vamos, 6:30 anda dando vueltas, y dice, che, Miguel, ¿a qué hora vamos hoy a la iglesia? A las 7 menos cuarto, Carlito, por ahí menos 20, salimos. Bueno, me voy a preparar. Ayer justo yo estaba trabajando en casa, estaba terminando un trabajo, un vestidor que yo hago muebles, aparte del otro trabajo que tengo, y justo estaba trabajando y me dice, Lucas, me dice, y me acerco y me dice, Lucas, extraño ir a la iglesia, me dice. Y a mí me tocó porque por ahí a veces uno no se da cuenta y ya como que lo naturalizó todo lo de la pandemia y que no podemos congregar, pero bueno, nosotros hacemos las transmisiones, tratamos de hacer lo que podemos, ¿no? Y cuando me decía, yo sentía y decía, Señor, por favor, que lo más pronto posible, que se pueda estar abriendo, ¿no?, el templo. Sabemos que es un lugar, ¿no?, para congregarnos, pero hay gente que por ahí, la única forma de tener algún acercamiento con el Señor es en el templo, ¿no? No todos tienen la posibilidad de buscar a Dios en casa, de escuchar la radio, de mirar alguna transmisión, algo. Y bueno, y me tocaba, y justo hoy cuando me estaba viendo que estaba hablando la reta y decía que están viendo el tema de los protocolos para abrir el templo, ¿no?, con pocas personas. Y eso, yo justo estaba con mi señora, estábamos tomando unos mates y miraba y decía, gloria a Dios, ¿no? Porque el anhelo de uno tiene y que ya tan rápido, sabemos que hace mucho que estamos esperando que venga la liberación, ¿no? Pero sabemos que está próximo, ¿no? Yo creo que sí, esperemos Dios quiera que ahora a partir del mes de septiembre, sabemos que hay muchos casos, hay provincias que están volviendo a la fase anterior, ¿no es cierto? Pero vamos a confiar que el Señor va a permitir, ¿no es cierto?, que podamos, si es la voluntad de Él, ¿no es cierto?, que podamos reunirnos nuevamente. Pero este tiempo que hemos estado sin congregar, por lo menos para mí en lo personal, fue de muchas experiencias, ¿no es cierto?, muchas experiencias en lo personal, ¿no es cierto?, de que, como lo compartía la otra vez, que muchas veces nosotros tomamos el ir a la iglesia como una carga muchas veces, ¿no es cierto? Hace mucho calor, hace mucho frío, estaba haciendo esto, y
y qué sé yo, y uno de repente por ahí en la casa está fresquito, con el aire, ¿no es cierto? Y de repente tiene que salir afuera, 36 grados de calor, en la iglesia hay ventiladores solamente, ¿no es cierto? Y muchas veces uno de repente tomó como una carga eso, oh, tengo que ir a la iglesia, cuando en realidad tendría que ser distinto, ¿no es cierto? Quiero ir a la iglesia a adorar a Dios, a cantarle a Dios, a agradecerle por las cosas lindas que Él hizo en mi vida, agradecerle porque pude agarrar la parrilla y hacer humo, como nos mandamos mensajes con Javier, ¿no es cierto? Muchas veces, y comer un asadito un día domingo, ¿no es cierto? Agradecer a Dios por eso, por todo, por la vida de los hijos, por la vida de los nietos y por un montón de cosas, ¿no es cierto? Claudio Zico también nos está saludando. Muchas bendiciones, Pastor Miguel Molina. Dios te bendiga, Claudio. Agradecemos a todos los hermanos que se están comunicando en esta noche. Y bueno, y compartir esto, ¿no es cierto? Que realmente, yo siempre digo que nosotros extrañamos las cosas cuando no las tenemos. Sí, tal cual. Y sería bueno disfrutarlas cuando las tenemos. Yo viví en Mar del Plata durante 22 años y tenía la playa a 20 kilómetros de mi casa. La costa, todo eso, ¿no es cierto? Y yo no le daba bolilla. Los alfajores Habana los conocí cuando le traje una caja de alfajor a mi esposa. Yo no le daba bolilla. Y cuando le traje a ella y comí un alfajor Habana y me di cuenta que tan ricas eran los alfajores Habana, ¿me entendés? Entonces, cuando estás lejos, lo extrañás. Claro. Pero cuando lo tenés, no lo disfrutás. Que no hagamos eso. Un alfajor es lo de menos porque no necesitas ir a Mar del Plata. Vas a cualquier lado por acá, Morón, Liniers, la comprás, ¿no es cierto? Igual no necesitas ir a la costa. Pero que realmente nosotros disfrutemos el estar en la casa de Dios. Valoremos lo que es, ¿no? Valoremos estar en la casa de Dios. Valoremos tener el honor, el privilegio de poder ser hijos de Dios. Dice, mejor es un día que estar en la casa de Dios, ¿no? Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos. Yo pienso que ahora cuando se acomode esto, cuando apenas se empiece a abrir esto, ya cuando apenas se empiece a abrir la habilitación para la iglesia se va a haber un cambio, va a haber una presencia de Dios hermosa en el lugar, ¿no? Porque uno al anhelar tanto de querer volver a adorar con los hermanos y la iglesia se va a llenar. Está bien, vamos a tomar todos los recaudos, ¿no? Pero uno está ya anhelando, ¿no? A veces me pasa que por ahí mis nenas se viene algún cumpleaños de nosotros, se viene algún cumpleaños de ellas y como que lo están esperando, ¿no? Y a veces somos como chicos también, como que estamos esperando querer eso, ¿no? Que están que se perdió hace tantos meses, ¿no? Pero la iglesia se va a llenar y va a haber algo hermoso que va a ser. Va a ser en vez de un retroceso, va a ser un impulso que va a tomar la iglesia y vamos a empezar a llegar a lugares donde no llegamos nunca, ¿no, Miguel? Yo creo que sí, bueno, al venir más gente va a haber más requerimiento, ¿no es cierto? De repente, bueno, nosotros de repente decimos, no vamos a tener problemas porque somos, ¿cuánto? 15, 16 personas más o menos, tenemos un montón de chicos ahí, ¿no es cierto? Pero lo importante es creer cuando no se ve nada, ¿no es cierto? Porque los niños por ahí corren, hay uno que viene y se duerme cada siesta, ¿no es cierto? Pero lo importante como pastor es que yo pueda entender que aunque él se duerma una siesta en la iglesia, Dios está tratando con su vida, Dios le está hablando a su vida. Y que hay un proyecto de Dios en esa criatura. Sí. En cada uno de ellos, en las Messi, en cada uno de nuestros hermanos, en la vida de Karen, en la vida de Enzo, en la vida de cada uno de esos niños hay un proyecto de parte de Dios y que yo como pastor debo pedirle a Dios sabiduría y, como decían, revelación, ¿no es cierto? Porque Pedro acá recibió una revelación de Dios, recibir revelación de Dios para ver cuál es el proyecto que Dios tiene para la vida de ese chico que hoy es un niño, pero que si el Señor no viene, Dios va a usar esa vida y Dios va a producir algo. ¿Y qué puedo yo depositar en esa vida? Que de repente el Señor puede venir esta noche, dentro de 20 años, pero puede venir dentro de 100 años. Y de repente nosotros ya ni vamos a estar, ¿no es cierto? Pero ¿qué puedo, qué puedo dejar, qué puedo depositar a través de Dios usando mi vida en la vida de ese niño, en la vida de las Meji, ¿no es cierto?
cómo ellas se van a proyectar en la música, en la adoración a Dios, ¿no es cierto? Porque hoy están cantando para 15 personas, pero no siempre va a ser así. No siempre va a ser así, porque Dios ve su fidelidad. Dios ve que a pesar que son niños, son más fieles que nosotros y nos dejan ejemplo para nosotros. Porque nosotros si vemos la iglesia llena, bueno, predicamos de una forma. Y si ya son 2 o 3, ya no pasa en mi caso. Yo predico igual, allá 20, allá 50. No hay problema por eso. Porque mi mensaje no es para las personas. Mi mensaje no es para quedar bien con el pastor que me invitó, ni con el profeta, ni con el que me invitó. No, mi mensaje es para agradarle a Dios y dejar lo mejor de mí en ese momento. Y bueno, y hablar a las personas que quiera hablar. ¿No es cierto? Que Dios quiere hablar, y si Dios quiere hablar a través de una palabra profética, bien, y si no quiere hablar, bien, lo mismo. Pero eso es lo importante. Es que hoy tenés 15 personas, bueno, que cuidar a esas 15, cuidarlos, mandarle un mensaje como uno lo hace, y cuando necesitan, y bueno, a veces hay que agarrar el barbijo y salir, y como hoy también fui a ver a un hermano, que ya la semana que mañana pasado estaremos orando por esa familia que está pasando por una necesidad, ir a orar, ¿no es cierto? Y hacer lo que Dios nos manda. Y entender que Dios, a donde nosotros no vemos nada, donde muchas veces nos encontramos con circunstancias bien difíciles, y a veces nosotros humanamente decimos, pero ¿hará algo Dios con esto? Y sí, porque Dios muchas veces se revela y nos muestra a nosotros el propósito que Él tiene con esas vidas, con esa familia, ¿no es cierto? Uno nunca sabe, el tema de los chicos, yo a veces los veo y vos decís, están cantando, están jugando, pero esos chicos son los que van a estar sirviendo en pocos años, ¿no? Y uno está sembrando en ellos. A veces uno dice, hay que llevarlos a la fuerza, hay que decirle vamos, hay que prepararlos, porque es toda una preparación para el líder de la iglesia, ¿no? Y a veces uno se da cuenta que está invirtiendo tiempo ahí, ¿no? Porque es mejor estar un día en su casa. Podemos ir a una canción musical. Sí. Ahí el operador, Javier. Somos un pueblo que busca lo nuevo de Dios, perseguido
Gloria a Dios, qué hermoso tema, ¿no es cierto?, que compartimos en esta noche, ¿no? Y qué lindo tema el cual estamos compartiendo, ¿no es cierto? Y qué bueno que a Pedro se le reveló, ¿no es cierto? Y qué bueno que en estos tiempos también necesitamos tener una revelación de parte de Dios. ¿Cómo se produce esa revelación? A través de su Espíritu Santo. O sea, es muy difícil que podamos recibir una revelación de parte de Dios si no tenemos comunión o intimidad con el Señor, ¿no es cierto? No tenemos comunión con el Espíritu Santo. Es muy difícil porque acá el Señor le pregunta, ¿no?, a Pedro, ¿no es cierto? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y bueno, entonces ahí algunos decían que era Juan el Bautista, otros decían que era Elías, otros decían que era Jeremías, ¿no es cierto? Y entonces el Señor le pregunta a Pedro, entonces le dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Dice. Respondiendo Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. Entonces ahí habla de la revelación, que la iglesia debe caminar y está cimentada, ¿no es cierto?, o plantada sobre la revelación de quién, de Dios, ¿no es cierto? Si nosotros, Dios nos usa para hablar algo, tiene que ser algo genuino, algo que viene de parte de Dios, no ideas mías, no emociones mías, no deseos míos, sino lo que realmente Dios quiere decir, ¿no es cierto? Nosotros podemos ver en el libro del profeta Jeremías, de Isaías, que muchas veces estas personas sufrieron castigo, como sabemos del profeta Jeremías, que decían el profeta llorón, ¿no es cierto?, porque él lloraba por su pueblo, en la condición que estaba, por la iglesia, por el pueblo de Dios, ¿no es cierto?, ver en la situación que estaba. Como muchas veces pasó con algunos profetas, que el rey, por ejemplo, quería que el profeta le hablara tal cosa, entonces como el profeta no le hablaba lo que él quería escuchar, le hablaba lo que Dios le daba para que hablara. Y bueno, muchas veces eran castigados y muchas veces fueron muertos, ¿no es cierto?, por ese motivo. O sea, ese es un tiempo también que no solamente que va más allá de abrir la iglesia, de empezar a congregarnos, de servir a Dios, de volver, nada va a ser igual. La gente misma que no conoce al Señor dice, no, nada va a ser igual. Nada va a ser igual porque nosotros nunca habíamos esperado una pandemia a nivel mundial y que muriera tanta gente, ¿no es cierto?, que tuviéramos que pasar por todos estos temas de andar con el barbijo, el alcohol, el gel y un montón de cosas. Nunca pensamos que iba a pasar. Más, subestimaron cuando dijeron, no, está allá en China, está en tal parte, no, acá estamos muy lejos, ¿no es cierto? Y hoy está acá también, no solamente hoy, sino varios meses, este tema, esta pandemia también está afectando a nuestra nación, ¿no es cierto? Así que qué importante eso, ¿no es cierto? Entonces, ¿con qué nos encontraremos después? Como hijo de Dios, como pastor de la iglesia, ¿cómo yo como pastor, o sea, llevo la iglesia como a mí me parece, como se me da la gana a mí, o qué es lo que necesito yo para que la iglesia pueda cumplir el propósito por el cual fue puesta? Cada una de las iglesias que el Señor plantó acá en la ciudad de Rafael Castillo la puso con un propósito. Hay gente, por ejemplo, que trabaja mucho con los jóvenes, otros trabajan con la gente grande, otros trabajan mucho con los niños, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos puso con un propósito para cumplir acá en la ciudad de Rafael Castillo, un propósito glorioso. Entonces, esa iglesia debe ser guiada por el Espíritu Santo, guiada por la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así que, bueno, se siguen comunicando los hermanos, hay un pedido de oración, hay algún versículo, algún tema musical que pidieron. No, todavía ninguno fue el primero que puso ningún pedido de oración, y también nos estuvo saludando el Leo Mir Saavedra, bendiciones hermano, y después, bueno, todos los hermanos que nos estuvieron saludando ya. Vamos a estar anunciando lo del domingo, Miguel. Bueno, sí, dale. El domingo vamos a tener otra transmisión en vivo a las 7 de la tarde.
y nos va a estar acompañando, es un invitado especial, Sergio Fernández, es de Santa Fe, evangelista y profeta, así que el pastor Miguel lo estuvo contactando para que nos esté dando la palabra, el mensaje, el día domingo. Sabemos que Dios tiene algo hermoso preparado para esa transmisión, así que anotalo, agendalo, compartilo, que va a estar muy bueno. Ya vamos a estar pasando sería la propaganda, ¿no?, de la transmisión, para que ustedes lo puedan estar compartiendo a sus conocidos, a sus amigos, y sabemos que hay personas que le va a llegar el mensaje porque es un mensaje de Dios poderoso. Sí, seguro, nuestro hermano Sergio Fernández, yo lo conocí a través de, bueno, partió con el Señor el pastor Carlos Duetes, de Casilda, Santa Fe. Ahí me pasaron el número de él. Yo ya sabía que él estuvo ministrando un par de veces acá por la iglesia del pastor, que pastorea el pastor Armando Reinec, la iglesia del pastor Jorge Macías, creo que estuvo uno del pastor Argüello también. Así que bueno, estuvimos orando y bueno, decidimos contactarlo a él para que pueda estar trayendo la palabra el día domingo. Así que es un hermano que lo hemos estado viendo, que Dios lo usa. Y con esto no vamos a decir nosotros que todos los profetas son falsos, no, hay gente que habla de parte de Dios, ¿no es cierto? Y bueno, la palabra, cuando Dios habla, a nosotros nos dijeron que la iglesia va a crecer. Hace poco, cuando tuvo el profeta, el pastor Adrián Morelo, nos habló una palabra de parte de Dios, habló una palabra para Eliana, una palabra ahora, pero ya él, cuando estuvo ministrando en la iglesia donde estábamos antes, él le dio una palabra para Eliana y ahora se estaba cumpliendo esa palabra. Se estaba cumpliendo esa palabra y Dios le dio otra palabra, ¿no es cierto? Qué hermoso lo profético, ¿no? Porque lo profético a veces uno piensa que es para el ya, es para el momento, y es para lo próximo, para lo que viene, ¿no? Porque vos vas trabajando para eso, ¿no? Porque te va marcando la guía. ¿Es así, pastor, como lo que estoy mencionando? Sí, Dios habla. Cuando Dios habla, cuando el hombre de Dios recibe, direcciona, ¿no? Porque de repente puede pasar de que la iglesia está pasando una situación de retargo, que está desanimada, o está, qué sé yo, ¿cómo te podría decir? La iglesia está dormida. La iglesia está dormida. Ignora todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces viene Dios en su amor y misericordia, mueve al profeta y va y lleva una palabra específica de parte de Dios, ¿no es cierto? Lo que la iglesia en ese momento está necesitando. Entonces esa palabra que es impartida, ¿no es cierto? Te despierta, te produce algo, principalmente en el pastor, en los hermanos, ¿me entendés? Entonces uno, ya al tener esa palabra, ¿no es cierto?, sabe que puede tener un cumplimiento efectivo en días, meses, años, puede tardar, muchas veces tardan años en cumplirse las promesas de parte de Dios, esa palabra, ¿no es cierto? Pero antes apareció un ángel del Señor, ¿no es cierto?, y hablaba, pero Dios decidió usar a los profetas para hablar a su pueblo. Muchas veces habla a través del pastor, a través del evangelista, a través de un hermano, de un presbítero, de un diácono de la iglesia. Son unas distintas formas. No solamente Dios habla a través del profeta, Dios habla a través del pastor, a través del maestro, que son los ministerios, los 5 ministerios que se tienen que mover dentro de la iglesia. Todos son importantes, todos son necesarios. Es necesario el apóstol, es necesario el pastor, es necesario el evangelista, es necesario el maestro. Son necesarios, todos esos 5 ministerios son necesarios. O sea, yo como pastor no puedo decir, no necesito el maestro, hago énfasis en el apóstol y el profeta, y los demás ministerios. Porque trabajan todo en conjunto. Todo en conjunto, ¿me entendés? De repente hay gente que hablan lenguas y hay otras personas que reciben revelación, interpretan la lengua que esa persona está hablando. Porque no todas vos de repente podés estar en la iglesia y no todas las lenguas que se escuchan hablar son lenguas angelicales. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? Entonces hay personas, hay y tienen que haber personas que interpreten esas lenguas que la persona está hablando. Porque muchas veces me ha pasado a mí que pensaba que ese hermano que estaba al lado mío y hablaba en lengua, que yo decía que es espiritual, que es, y estaba hablando terrible
lenguas satánicas, porque el diablo también habla en lenguas, las personas que están en el ocultismo también hablan en lenguas, pero en lenguas satánicas. No nos olvidemos que la palabra de Dios dice que el diablo es un gran imitador de Dios, un gran imitador de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a saber si lo que nos están hablando es de parte de Dios o no? Vos sos el profeta, venís a la iglesia, me hablas una palabra de parte de Dios. Esa palabra viene de Dios, revelada a través del Espíritu Santo. Y me das esa palabra a mí, mi espíritu, el Espíritu de Dios que está dentro mío, recibe esa palabra. Recibe esa palabra. Pero ya cuando el Espíritu que está dentro mío, hay un... Ahí entra el discernimiento claro, hay un cierto rechazo a esa palabra. Entonces yo puedo discernir que esa palabra que vos me estás dando no es de parte de Dios. Viene de la carne. Viene de la carne. Muchas veces lo podemos hacer vemos la necesidad del hermano, vemos el problema por el cual está pasando, vemos que de repente nos encontramos con situaciones muy difíciles y de repente nos movemos en emociones, nos movemos en sentimiento, nos movemos, qué sé yo, en lástima, no sé, en lo que sea, y damos una palabra, el Señor dice tal cosa, y Dios no dijo nada. Pasa que hay muchas personas que por ahí hablan solamente para impactar a la persona que lo está escuchando, pero viene solamente de la carne, no viene del espíritu, ¿no? Y ahí cuando el Señor es el que te dice, sí, esta palabra viene de mí, esta palabra, pero ahí actúa el discernimiento del Señor en nuestra vida, ¿no? Sí, es así. Entonces cuando esa palabra no viene de parte de Dios, si vos me hablas algo son cosas tuyas, o cosas que vos inventes, debemos tener un cuidado tremendo. Sí. Debemos tener un cuidado tremendo en esas cosas, porque nosotros de repente podemos decir, el Señor dijo, o Dios habló tal cosa, y Dios no habló nada. Me ha pasado a mí, con cosas que hice yo, que fui a tal parte, y que después te encontrás allá y decís, pero no pasó nada lo que me dijiste, y Dios te dice, yo no te mandé a ningún lado, ¿para qué fuiste? Entonces por eso la iglesia del Señor debe ser guiada por el Espíritu Santo, no por el hombre, por emociones humanas. Como yo siempre digo acá, el pastor no es el dueño de la iglesia es del Señor. Y nuestro Rey, nuestro Señor, es el Espíritu Santo, es el Padre, es el Hijo. Y no podemos hacer énfasis solamente en algunas cosas, es todo. La Biblia es toda para nosotros, no es que bajo la gracia y no bajo la gracia y la ley y qué sé yo, y que a veces se arma una ensalada y que queremos acomodar lo que nos gusta a nosotros y esto no. Ahora, ¿por qué? Un Jeremías no solamente decía cosas lindas. El profeta muchas veces se lo conoce porque dice todo lo que Dios quiere hablar. O sea, si yo soy profeta, no tengo que ir a mí muchas veces me llamó la atención, cuando era nuevo en la iglesia. ¿Por qué el profeta siempre le habla al pastor, a la hija del pastor, al yerno del pastor, al hermano del pastor, a la cuñada del pastor? Yo me preguntaba eso, ¿por qué siempre a esas personas? Yo antes pensaba, digo, ¿qué será? ¿Porque están adelante? Decía yo, porque son los primeros, hay que sentarse adelante, ¿viste? Y después cuando uno se da cuenta que no es así. Claro, si vos andás a los tumbos, ¿me entendés? Y vas y te sentás allá al fondo, olvídate que te van a hablar, no te van a hablar, ¿me entendés? Porque nos ha pasado, uno anduvo a los tumbos también y anduvo ahí. La cabeza agacha y en el fondo, porque es la realidad. O sea, nosotros no podemos venir acá a la radio y también hacernos los super santos y recontra santos y que tenemos los ángeles andan. Sí, pueden andar los ángeles acá, sí, hay una presencia de Dios linda. Eso no podemos negar, ¿no es cierto? Pero tampoco podemos venir así y creer que somos super santos, porque esto va a ser lo que me va a evaluar a mí. Tal cual. O sea, el que nos ven en la intimidad, cuando estamos solos, cuando estamos en la calle, cuando estamos en el trabajo, es el Señor, es el Espíritu Santo que está dentro nuestro. Es la alarma. Cuando de repente, ¿qué pasó? Miguel, Javier, ¿qué onda con vos? Entonces eso. Tal cual. El Espíritu Santo es la alarma para nosotros. Nosotros nos conocemos, sabemos cuando estamos orando mucho, cuando no estamos orando nada. Es como vos sos músico. Vos vas a la iglesia, cantá lo que se te da la gana vos, orás y preparás algo. Y ahí influye ya
la preparación que vos le das, y ahí te das cuenta después en el resultado, ¿no? Si Dios se movió en ese servicio, en la alabanza, en la adoración, o si no produjo nada espiritual, ¿no? Porque uno a veces al ser adorador, ¿no? Tiene que dejar el ambiente para la persona que va a dar el mensaje, ¿no? A veces el pastor siempre dice, a veces voy a una iglesia y me dejan ahí arriba me dejan el ambiente, y a veces te lo dejan ahí abajo, ¿no? Y tenés que remarla, Porque, claro, o sea, vos no vas y cantás lo que vos querés, pues no todas las reuniones son iguales. ¿Qué pasa con el pastor que se levanta a la mañana, el día domingo, ora, bueno, busca de Dios, busca una palabra, Señor es esto, Señor es lo otro, y preparé la palabra y busqué en el diccionario, y busqué acá en la palabra, y busqué todo, ¿no es cierto? Preparé, Señor, esta palabra. Sí, bueno, aparentemente sí es. Pero cuando voy allá a la iglesia, me ha pasado y me sigue pasando y va a seguir pasando, porque Dios es Dios. Y llego allá y busco, y no es esto. ¿Viste? Y decís, señores, pero yo me levanté y bueno, ¿qué tiene que ver? Te levantaste temprano y listo, ya está. El que madruga, ¿no? ¿Me entendés? O sea, eso te hace entender, Dios, que Él no siempre se mueve como nosotros queremos o hace como nosotros queremos. Hay veces cosas que Dios te dice que le digas algo a una persona que vos decís, uy, no, pero si se enoja y no viene más. No, tranquilo. Si es Dios el que te está dando la palabra, tranquilo, está bien, lo vas a hacer con amor, te vas a tratar de expresar lo mejor posible, ¿no es cierto? Pero tranquilo, porque Dios está en el asunto, ¿no es cierto? No hay problema por eso. Cuando Dios te dice que le digas algo a alguien, ¿no es cierto? O el consejo te ponen en una situación, ¿viste? Difícil, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí es cuando uno debe recurrir al Espíritu Santo, ¿no es cierto? Que Él sea el que te guíe, que Él sea el que te revele qué es lo que tenés que decir, qué es lo que no tenés que decir, y un montón de cosas, ¿no es cierto? Por eso el músico no canta lo que se le da la gana. No solamente porque vos de repente, yo veo que vos agarrás la carpeta, y yo por ejemplo ahí tuve una carpeta antes de venir acá, y digo, bueno, voy esto, eso, tanto, y no, cuando estaba ahí, cerré la carpeta y dije, no es para hoy esto. La guardé de vuelta allá, ¿me entiendes? Porque si yo me guiaba por mis emociones, venía y traía eso y qué sé yo, y bueno, y después... No va a producir nada. No va a producir nada porque no es lo que Dios. Entonces por eso, somos un cuerpo, el que coordina, el que canta, el músico, debe hacerse en unidad, en una coordinación, ¿no es cierto? Pero hecha por ¿quién? Por el hombre, por el Espíritu Santo. No está mal organizar, no está mal, uno va a tener un aniversario y bueno, uno dice, va a venir el hermano fulano, el pastor tanto, bueno, predica 1 hora y media, bueno, vamos a darle con tiempo. No está mal organizar, no está mal. Pero después cuando llegas allá te encontrás que te cambia todo, ¿me entendés? Lo que vos habías, el proyecto que ya tenías, ya bien organizado, ¿me entendés? Vos decís, le doy 20 minutos a le doy a aquel que habla mucho, bueno, 15 minutos, y todas esas cosas. Entonces, cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, el que abre la reunión, el que coordina, los salmistas, los músicos, los que sean, esa reunión tiene que cerrar con el mensaje final. Ese es el cierre de esa reunión. Ahora, si vamos nosotros y hacemos cada uno lo que se nos da la gana, y es muy probable que la palabra de Dios pueda hablar igual en su amor y misericordia a la gente que está necesitada. La palabra puede hablar igual, pero no es lo que corresponde. Cuando el hombre de Dios es guiado por el Espíritu Santo, las cosas son distintas. Justamente nosotros otra vez oramos, nos quedaremos en el lugar donde estamos, terminaremos el contrato, nos iremos a otro lado, ¿dónde iremos? Y me gusta más para allá, para el fondo. O sea, a mí. Ahora, ¿Dios quiere que yo me vaya para allá al fondo, a la abadía, San Cayetano? No, eso no lo sé. Entonces, ¿cómo lo voy a saber? Recibiendo una revelación o recibiendo quizás el profeta el día domingo nos aclara todo. Nos aclara todo. Ustedes van a terminar ese contrato ahí, después, bueno, van a ir a tal parte. Bueno, eso
si Dios quiere va a hablar, ¿no es cierto? Así que se comunicaron los hermanos, pidieron un tema musical, las Meji, algún tema musical, ¿no quieren ahí? Todavía no pusieron, estaban todos poniendo emoticones, pero ninguno puso ningún pedido de oración ni tampoco ninguna canción. Pero igual para mí que no escriben, porque a veces cuando no escriben es porque el tema está emocionante, ¿no? Está bueno. Sí. Pero podríamos ir a una... Sí, un tema musical. Vamos a... Señor, deseamos que tu Espíritu descienda en este lugar, que tu presencia se manifieste. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar. Toma tu lugar y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos a ir y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, 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 díselo, no se apagará, no se apagará, no se apagará, no se apagará. Queremos más de ti, Señor. Levanta tus manos al cielo conmigo. Nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed. Tú nos convocaste, tú nos reuniste, danos de beber, sacia nuestra sed, que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia, el fuego de tu espíritu no se apagará, y que tu espíritu descienda.
Espíritu descienda aquí. Sopla aquí. Qué hermoso tema, qué lindo, qué necesaria que es esa presencia de Dios, ¿no es cierto?, en las reuniones. Yo creo que sí es lindo, los ministerios que son grandes, ¿no es cierto? Pero qué bueno que es cuando no somos una gran cantidad de gente y podemos tener reuniones hermosas, ¿no es cierto?, donde el Espíritu Santo se manifiesta y adoramos a Dios y levantamos nuestros brazos, cantamos a Dios. Qué bueno que es cuando ocurren estas cosas, ¿no es cierto? Cuando realmente muchas veces nosotros creemos que vamos a pedirle y pedirle a Dios, y alguien otra vez decía que nosotros vamos a dar, a ofrendar no solamente lo que ofrendamos, sino ofrendas de alabanza, de adoración, fruto de nuestros labios, agradecimiento, todas esas cosas. Y eso es lo que genera que el Espíritu Santo se manifieste y tengamos una reunión hermosa. Así que ahí Saavedra, ¿cómo es? Leo Saavedra. Leo Saavedra. Somos del Ministerio Palabra de Fe. Leo, Dios te bendiga. No sé si lo conozco a Leo, pero bueno, saludamos a tu pastor, a la familia pastoral, al ministerio. Leo, Dios te bendiga mucho. Bueno, después, ¿quién hay? Quería pedir un tema musical. Eliana Molina quería pedir un tema musical también. También nos saludamos a la pastora Carmen. También a ella, sí, que es muy importante para nosotros. Cada uno de los hermanos son importantes. Nuestro hermano Ricardo, sus hijos. Eliana hoy envió la ropa, ¿no es cierto?, que ella está fabricando para Rosario. Así que agradecemos a Dios. Por eso, qué bueno que es nuestro Dios, ¿no es cierto? Ahí cuando nosotros vemos la fidelidad de Dios hacia nuestras vidas. Nos cuesta agradarle a Dios, nos cuesta caminar conforme a su palabra, sí que nos cuesta, todo nos cuesta. Cada día nosotros como hijos de Dios luchamos con distintas cosas que siguen batallando, ¿no es cierto? X cosas, distintas cosas. Hay gente que no le gusta, no es que no le gusta, que no le cuesta orar. Hay gente que no le gusta ayunar o le cuesta mucho ayunar. Hay gente que le cuesta leer la palabra y un montón de cosas, ¿no? Y muchos tenemos que luchar con un carácter fuerte, ¿no es cierto? Y que eso no se manifieste porque causa problemas, ¿no es cierto? Un problema en la casa, en la familia, y todas esas cosas, ¿no es cierto? De repente nosotros ya los niños son grandes, ¿no es cierto? Nuestros hijos son grandes, pero viendo ahí el cartel que dice oremos por los niños, que sufren el maltrato y no se puede hacer nada. Sí podemos orar al Señor, y dirigirnos a las autoridades que corresponden, ¿no es cierto? Sí, los niños hoy por hoy son protegidos por los juzgados, por la fiscalía. Hoy se le está dando mucho énfasis eso al niño y el tema de la violencia de género, todo eso. Entonces debemos orar y accionar también, ¿no es cierto? Y tener que hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿no es cierto? Pero al ver el tema de los niños, nosotros como hijos de Dios tenemos una gran responsabilidad de sembrar en ellos la palabra, y de repente nosotros para nuestros hijos somos el modelo. Los papás, nosotros somos el modelo. Y muchas veces los papás hoy somos culpables de que nuestros hijos no estén congregándose. Y pero es grande y elige lo que quiere, qué sé yo. Ahora, yo como papá lo instruí en el camino, fui un ejemplo para él, fui un modelo para él de cristiano. Eso yo considero que no. Pero hoy lo que no pude hacer con mis hijos, lo hago con mis nietos, a que ellos oren por la comida, que ellos aprendan, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos un hijo de 15, 16 años, 17 años y no sabe orar por la comida, estamos fallando. Nuestro hijo no va a orar si no nos ve orando a nosotros. Nuestro hijo no va a leer la palabra si no la ve a nosotros leerla.
Nuestros hijos no van a saber del Espíritu Santo si nosotros no le enseñamos que hay un Espíritu Santo que se manifieste, que obre, que pasa tal cosa. Entonces, ese es el consejo para el papá, como Lucas, que es un papá joven. Dedicarle ese tiempo. Orar con la familia, que tan poco lo hacemos. Es tomarlo de la mano, la mamá, el papá, los hijos en la casa y orar, bendecir la familia. Muchas veces no lo hacemos. Y después, lo que no hacemos hoy, lo que no cumplimos hoy, después cuestan lágrimas. Nos cuestan lágrimas porque después vemos a nuestros hijos apartados, los vemos sufrir. ¿Y quién es el responsable? Uno es el responsable. ¿Por qué? Porque no le enseñó a congregarse como corresponde. Si de repente yo voy cada 15 días a la iglesia, hoy no hay reuniones, por supuesto. Y mi hijo también va a hacer lo mismo, hoy cada 15 días. Porque yo no soy modelo en la casa de cristiano. Mucha gente llaman, y me han llamado aún, para decir, este ayuna, ora, pero es un desastre. Lo que pasa es que a veces no se predica más con lo que uno hace que con lo que uno dice. Lo difícil de todo esto es cumplir con la palabra. O sea, habla cualquiera, nosotros y a mí me dejan y hablo hasta mañana en la mañana, no hay problema. Pero ¿cuánto cumplo yo de esos que hablo? Claro. Es como decía el apóstol Pablo, le ponen carga a la gente o le exigen cosas a la gente que ni ustedes mismos hacen. Eso también es un cuidado que debo tener yo aquí en la radio. Y soy consciente si le estoy pidiendo cosas a la gente que haga que yo no las hago. Así que, bueno, si está el tema ahí, vamos a dedicar, bueno, ahora cuando... Sí, Eliana pidió la canción de Alex Zurdo, En el Silencio, no sé. Ahora en un ratito ya la vamos a estar pasando. Sí, así que y bueno, ya después vamos a estar yendo a la palabra del Señor, y bueno, orar por todo esto, hermanos, ustedes que están de repente algo en la provincia, como está nuestro hermano Fabián, también estar orando, estar comentando esto del pastor, que oremos por todas estas cosas, ¿no es cierto?, para que no haya una reforma en la justicia, ¿no es cierto? Si hay una reforma, que se haga bien, ¿no es cierto? Y oremos por todas estas cosas, oremos por todas estas cosas que se están levantando en nuestra nación, que nunca pensamos, ¿no es cierto?, que se iban a levantar, pero bueno, es motivo para orar por todo esto, ¿no es cierto?, y que Dios nos dé sabiduría también para enfrentar todas estas cosas nuevas que están viniendo, ¿no es cierto?, porque sabemos que nos vamos a encontrar con cosas que quizás no estábamos acostumbrados antes, ¿no es cierto?, pero que Dios nos dé la sabiduría para poder enfrentar, para poder atender a distintas clases de gente, ¿no es cierto? Por eso nosotros de repente, a mí me gusta una clase X de música, ¿no es cierto? Entonces debe ser esa música, y solamente esa música, ¿entendés? Y yo creo que Dios, en su gran amor y misericordia, hay mucha gente que no vino a la iglesia porque le predicaron, no vino a la iglesia porque lo invitaron, no vino a la iglesia porque el mensaje del pastor era muy lindo, no vino a la iglesia porque el profeta le habló. Vino a la iglesia porque escuchó una canción y esa canción le llegó a su vida. Y muchas veces hemos escuchado testimonio que ese hermano hoy, hermano en Cristo, dice, no, yo la palabra ni la escuché, lo que compartieron no escuché. Lo que a mí me cautivó, lo que a mí me llegó, lo que a mí impactó mi corazón fue una alabanza, una adoración. Pero ahora nosotros no podemos dejar gente afuera. O sea, a mí el tango no me gusta, pero hay gente que le gusta el tango. Entonces, hay alguien que Dios lo guía a hacer, y he escuchado tango cristiano con una base bíblica. Entonces de repente, a mí no me gusta el rock, digo un ejemplo. Entonces no estoy en contra de todos los rockeros. No, porque hay gente que es simpatizante del rock y le gusta el rock. Y escuchando muchas veces un grupo de rock cristiano, tienen un encuentro con el Señor.
Por ejemplo, a mí me gusta el chamamé. Hay gente que no le gusta el chamamé, ya no, el chamamé es del diablo y qué sé yo, un montón de cosas. Pero para mí me apasiona escuchar un chamamé cristiano, una música cristiana, como le pido a Javier que me baje música, y me gusta esa música, me encanta, porque yo en algún tiempo me vi privado de eso, decir, no puedo escuchar chamamé, a mí me encanta el chamamé, pero no hay grupos cristianos que toquen chamamé. Pero ahora sí, y puedo escucharlo y puedo gozarme en el Señor. Ahora ya no necesito vino, bebida, ¿no es cierto?, para alegrarme como lo hacía antes, ¿no es cierto?, antes de conocer al Señor. Pero entonces por eso debemos entender eso, la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es tan grande que quiere que el rockero lo conozca al Señor, que quiere que la persona que escucha tango lo conozca al Señor, que quiere que la persona que escucha folclore lo conozca al Señor, que quiere que la persona aquella que escucha cumbia también lo conozca al Señor, que quiere que todas las personas puedan venir al conocimiento de la verdad. ¿De quién? De Jesucristo. Por eso no debemos encerrarnos en ese mundo que el nuestro. A mí me gusta esto, me gusta esta música y la otra es del diablo. No. Como tampoco podemos decir, son todos falsos profetas. No, hay falsos y hay verdaderos profetas y verdaderos hombres de Dios. Como hay falso, y si hay falso es porque hay algo original. Usted va a X casa de la estación de Castillo y compra una zapatilla así. Y va a otro lado, bueno, que ahora está cerrado, pero usted va a otro lado y compra una zapatilla muy parecida a esa, que tiene el nombre, tiene el cartelito, tiene todo, y viene en la caja como viene en la otra. Pero aquella no es original. Y se va a dar cuenta en el precio de que no es original. Pero si hay algo falso y hay algo trucho, digamos, es porque hay algo original y bueno que viene realmente Amén. Del corazón de Dios. Amén. También estuvo saludando Eliana, pidió la canción En el silencio de Alex Zurdo, y también Leo Saavedra pidió una oración que es Yeshua. Qué hermosas canciones las dos, ¿no? Una, como hablaba Miguel, hay una diversidad, hay una elección para los que les gusta un estilo de música, para los que les gusta otro, ¿no? Pero todos sabemos que es un solo fin, que es adorar al Señor, que darle gloria, darle honra y darle todo lo mejor de nosotros para que Él sea exaltado, ¿no? Seguro, uno como pastor debe estar abierto a esas cosas, también a esas nuevas formas o revelaciones nuevas de Dios para nuestras vidas, ¿no es cierto? Acá hay un tema, por ejemplo. En nuestra nación hubo una época que hubo una dictadura militar y que murió mucha gente, y lo sabemos, y nosotros decimos nunca más, y como cristianos seguro que tenemos que decir nunca más. Pero el tema es que debe tener un equilibrio. La dictadura fue mala y el libertinaje también es malo. El legalismo fue malo para la iglesia. Si bien yo tengo la gracia de Dios, la misericordia de Dios, que mis pastores no fueron personas legalistas. Los pocos pastores que tuve yo en todo el tiempo que congrego, no fueron legalistas. Pero sí hubo un tiempo que eran legalistas, hubo gente que hubo legalistas. No sé, equivocados o no, eran legalistas. Pero el libertinaje es malo. El libertinaje, el hacer lo que yo quiero, hacer lo que se me da la gana, no me sujeto a nadie, no respeto a nadie, no respeto a las autoridades. Creo que los extremos son malos, ¿no? Los extremos son malos, porque nosotros debemos respetar. Si nosotros, como hoy, de repente vos sos una persona que recién estás congregando, empezaste a congregar, debes respetar. En una fábrica, vos trabajás en una empresa. Vos respetás a tu encargado, a tu supervisor, al gerente de la empresa, vos lo respetás. Porque si vos le faltás respeto a ese tipo, te puede suspender, te pueden pasar cosas. En la iglesia también se tienen que respetar. Si algún día vos querés llegar a surgir, que todos queremos y es anhelo de nosotros surgir, porque yo no creo que nadie venga a la iglesia y diga, me quedo sentadito en el fondo, 20 años, 30 años. No. Tenés que anhelar surgir en el ministerio, ¿me entendés? Ser un diácono, ser un presbítero, ser un evangelista, que los proyectos que Dios tiene para tu vida, para tu familia, se puedan cumplir y puedas
trabajar en la obra del Señor, en el lugar que Dios quiere ponerte, ¿no es cierto? Pero nosotros debemos respetar las autoridades. Debemos respetar las autoridades que hay en la iglesia. Al pastor lo tenemos que respetar, debemos respetar al diácono, al evangelista, al presbítero, el anciano de la iglesia, que generalmente antes era un hombre mayor, hoy podemos ver ancianos jóvenes, presbíteros jóvenes, ya me parece que ni se usa esas palabras, hay palabras que ya no se las usa, son todos líderes, ¿me entendéis? Yo no creo en eso. Yo no creo en que somos todos líderes en la iglesia. En la iglesia debe tener un orden. Hay un pastor, hay un presbítero, hay un diácono para cumplir distintas tareas en la iglesia, ¿no es cierto? Pero debe haber ese orden, debe haber ese respeto, ¿no es cierto? Debe haber respeto, porque si no hay respeto en la casa del Señor, somos mal ejemplo para la gente que viene, porque la gente que viene, que no conoce al Señor, ve todas esas cosas. O sea, hoy yo soy pastor, pero yo en un tiempo fui diácono, fui evangelista y cumplí distintas funciones en la iglesia. Y a mí me gusta, siendo policía, por supuesto que recibo órdenes, obedezco órdenes y doy órdenes también. ¿Entendés? Entonces yo tengo que respetar esas autoridades. ¿Para qué? Para poder ser eficaz en el ministerio, eficaz en la obra del Señor. Callarte muchas veces cuando te dicen cosas que no te gustan. O muchas veces sufrir que te dejen de lado. Este no tiene nada, déjalo a un costadito. Y muchas veces tener que, hablando de una forma vulgar, bancarte esas cosas. Y ahí vos decís, es el hermano, el pastor que me invitó, que me tiene bronca. No, es Dios que te está probando. Está viendo que realmente, ¿para quién hace tu servicio? ¿A quién querés agradar con tu servicio? Cuando vas a la iglesia y tenés que tocar la guitarra y cantar con las mellis, ¿a quién ¿a quién le querés agradar? ¿Al pastor, a Miguel para que el domingo te convide asado? ¿O querés agradarle a Dios? La intención, el anhelo tuyo debe ser adorar a Él y agradarle a Él. Y si le agrada al Señor, le va a agradar al pastor también, seguro. Así que si ya nuestro hermano Javier tiene el tema ahí, ya se lo dedicamos a Eliana y a toda la audiencia. En el silencio puedo escuchar tu voz.
Bueno, lindo tema que estábamos escuchando, el tema para Eliana. De Alex Zurdo. También nos estuvo saludando el hermano Vicente, acá mandó un audio. Sí, lo estamos escuchando. Está muy bueno, Tocar un tema que es muy importante. Qué lindo, ¿no? Que te estén comentando, estén escuchando y ahí del otro lado que están siendo parte, ¿no? De todo esto. Sabemos que es lindo que le pueda estar llegando a la otra persona. También nos está saludando Mirta Enríquez, que también estuvo compartiendo el vivo. Buenas noches, bendiciones también. Nara también nos está saludando, la pastora, Eliana. La verdad que Leo Saavedra, mucha gente se está contactando y está siendo recibida, ¿no? Ese mensaje poderoso que está compartiendo el pastor. Qué bueno, pero bueno, esto es lo que Dios hace como Él quiere, ¿no es cierto? Porque nosotros no íbamos a hablar nada de este tema, era otro tema que íbamos a hablar, ¿no es cierto? Pero qué bueno, qué importante que es obedecerle a Dios, ¿no es cierto? En la medida que nosotros, aunque nos cueste, le obedezcamos a Dios, la bendición de Dios va a venir sobre nuestras vidas. Cada promesa de parte de Dios tiene un requerimiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros cumplimos con lo que el Señor nos exige, la bendición de Dios tarde o temprano llega a nuestras vidas, ¿no es cierto? Así que qué importante, bueno, saludar a cada uno de los hermanos que en esta noche se conectaron, que están escuchando, ¿no es cierto? Y bueno, seguramente va a ser de bendición porque es palabra de Dios, ¿no es cierto? Es palabra de Dios y la palabra no vuelve vacía, siempre va a producir algo en las personas, en los oyentes, ¿no es cierto? Así que bueno, bendecimos la vida de Vicente, nuestra hermana Aureliana, ahí nuestro hermano Enzo, Karen, nuestra hermana Nilda, así que a cada uno... Hay otro saludito más acá, Leo Mir Saavedra, amén hermanos, que muchos quieran conocer a Jesús, que en Él hay salvación, amén pastor, fui esposa de un policía, ahora está con el Señor. Dios bendiga a cada policía, a cada familia que los espera en sus hogares. Qué importante el mensajito Sí, qué bueno que es también, bueno, como ya dije, yo soy policía. Y bueno, allí en el trabajo estamos también predicando la palabra del Señor, a los compañeros, a los presos, los detenidos, también estamos predicando la palabra del Señor. Hay muchos chicos que le están trayendo Biblia, están orando, están compartiendo la palabra de Dios en los calabozos, así que agradecer a Dios, ¿no es cierto? Yo como siempre digo, es difícil predicarle a esa gente, de repente traen a uno que mató a un compañero de uno, ¿no es cierto? Es difícil, ¿no es cierto? Pero el amor de Dios va mucho más allá de lo que yo piense o de lo que yo piense como uniformado, ¿no es cierto? De repente yo digo, no le hablo nada, bien merecido se lo tiene, estar ahí adentro, ¿no es cierto? Pero no, aunque lo piense, ¿no es cierto? De repente yo sé que voy a ir a mi bolso y ahí voy a agarrar un Nuevo Testamento, voy a agarrar un tratado y le voy a alcanzar, ¿no es cierto? Porque es la voluntad de Dios eso. La voluntad de Dios va en contra de mis propios deseos, mis propios anhelos y mi propia forma de ver las cosas como policía, ¿no es cierto? Es cuando Dios te pone y te dice, está bien, sí, sos policía, pero vos sos mi siervo, sos mi hijo, entonces tenés que hacer lo que yo te mando que hagas, ¿no es cierto? Antonio Olmedo, hermano Molina, bueno, Dios te bendiga mucho, Antonio, oramos por tu vida, quizá no te estoy mandando mensajitos, pero bueno, siempre estoy orando por tu vida, hermano, así que espero que te encuentres bien, y qué decirte en esta noche de que Dios tiene poder para transformar, para restaurar, para Amén. hacer un montón de cosas. Yo sé que no estoy en tu zapato en esta hora, no sé cómo estás, por lo que estás pasando, pero sí puedo decirte que Dios tiene poder para transformar todo, para cambiar tu situación. O sea, hay momentos que nos debemos mover en fe y creerle a Dios. Y muchas veces es difícil cuando le creemos a Dios y nos movemos en fe y no vemos nada. Y oramos y clamamos y recibimos, leemos la palabra y hay promesas de parte de Dios para nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces uno le dijo a Dios, Señor, y esto no es para mí? ¿Y esto cuándo me lo vas a dar? Te estoy pidiendo y ¿cuándo me lo vas a dar?
Y es que Dios no se maneja como nosotros queremos, cuando nosotros queremos, o como hijos caprichosos, ¿no es cierto? Que le decimos a Dios, dame esto ya, y que ya te lo tiene que dar. No, te lo da cuando Él quiere, y si quiere, y si ve que es conveniente para vos o para mí, te lo va a dar. Y si no, no te lo da. No te lo da. ¿Para qué te va a dar algo que te perjudique? Muchas veces lo que hemos esperado con mucho anhelo, lo que hemos orado mucho tiempo, muchas veces eso mismo fue un obstáculo para nuestra vida, o fue algo que ocurrió en nuestra vida para apartarnos de Él. El auto nuevo, el trabajo, las horas extras, un montón de cosas. Que nada nos aparte de ese llamado que tenemos. Que nada nos aparte. Dios acomoda todas las cosas. Sí, acomoda todas las cosas para servirle. Yo muchos años estuve trabajando, estuve en la calle, un montón de cosas. Pero hoy Dios se encargó de acomodar todo para que yo pueda trabajar y pueda servirle a Él. Amén. Entonces, no dejemos que las horas extras, hoy esto, bueno, solamente Dios puede obrar en nuestra nación argentina y obrar en la situación económica por la cual se encuentra el país y lo cual irá a pasar después de esta pandemia, ¿no es cierto? Lo que hablamos recién, que era equilibrio, ¿no? No vayamos a los extremos, no vayamos ni tanto ni tampoco, ¿no? Hay un equilibrio, Dios es orden. Debe haber un equilibrio. O sea, yo como pastor no puedo traer al hermano y tenerlo todo el tiempo metido entre la iglesia y el hermano no trabaja. Tal cual. Ni tampoco puedo ponerme a trabajar como loco, meter horas extras y vivir trabajando y dejar de congregar. Que es lo que muchas veces uno hace por el trabajo y la adicional y gano esto y gano tanto. Y por no querer sacrificar a veces un día de adicional, terminamos apartados y después terminamos sin nada. Terminamos perdiendo todo adicional, terminamos perdiendo un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, es como dice la palabra de Dios. A César lo que es César, a Dios lo que es Dios. Dice, misericordia gratuita para todos. Esto vamos a compartir así, iré tocando algunos versículos y que la palabra hable en esta noche. La palabra va a seguir hablando después. Cuando nos vayamos, te podrás acostar a descansar y la palabra va a seguir hablando a tu vida, porque es palabra de Dios, no es palabra mía. Isaías 55, capítulo 1 dice, a todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oí y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firmes a David. Qué hermosa palabra. No gastemos nuestro dinero en lo que no es provechoso, ¿no es cierto? Y Dios nos llama a tomar gratis del agua de la vida, el río del Espíritu, que es el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios. Dice que el corazón de los que creen correrán ríos de agua viva, ríos por su interior, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos. No necesitamos un Dios totalmente transformado y que hoy ocurre todo lo nuevo, de que hoy descubrieron lo nuevo, de que hoy yo soy el pastor Miguel Molina, la última coca en el desierto. No. Dios sigue siendo el mismo. Ayer, hoy, por los siglos, Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado. ¿Quién cambió? Yo cambié. Vos cambiaste. ¿Quién cambió? Dios no cambió. Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue teniendo la misma Padre, Hijo, Espíritu Santo. Sigue teniendo eso. Eso. Manifestación del Espíritu Santo. Poder del Espíritu Santo. Consagrar nuestra vida a Dios, y cada uno de nosotros que vayamos a hacer en la iglesia, nos esforcemos en agradarle a Dios y hacer su voluntad, y las reuniones van a ser gloriosas, las reuniones van a ser hermosas, la palabra profética se va a levantar no solamente en el profeta, sino en el evangelista, en el pastor, en la hermana que barre la iglesia, en el hermano que limpia el baño. En ese hermano se va a levantar la palabra profética y Dios va a hablar. ¿Cuándo? Nosotros tenemos nuestros oídos abiertos y nuestro corazón dispuesto a recibir Amén. Lo que Dios tiene para nuestra vida. Y después sigue la palabra de Dios. Dice,
Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Y si inclináis vuestro oído y venid a mí, oí y vivirá vuestra alma. Oí y vivirá. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Y vivirá vuestra alma. Ahí bien claro el Señor dice, he aquí, yo los di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestros y maestros de las naciones. He aquí llamarás a gente que no conociste, y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Qué tremendo, gente que no conocimos, gente que no nos conoce a nosotros, correrán a nosotros. ¿Por qué? ¿Por algo nuestro, personal? No. Por lo que hay de Dios dentro nuestro. No tenemos que olvidarnos eso, que si el Espíritu Santo no se manifiesta en la radio, en la reunión, en el video que hagamos el domingo, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada si no se manifiesta la presencia de Dios en las reuniones que nosotros tenemos, no pasa nada. Vamos a perder 2 horas, vamos a ir, vamos a estar 2 horas en la iglesia, vamos a cantar, vamos a volver, pero vamos a volver vacío, sin nada. Lo sabemos. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado y llamadlo en tanto está cercano. Así que vos que en esta noche estás escuchando esta palabra, hoy es el día o la noche de buscar a Jehová, que hoy puede ser hallado, que hoy tenés vida. Mientras haya vida y esperanza para vos, esté en la situación que esté, no importa quién sea, qué es lo que estás haciendo, cuán cosas malas estás haciendo, no importa cuánto hayas pecado, cuán bajo hayas caído, porque ese es el propósito de Satanás, el diablo que tiene nombre, Satanás, el diablo que vino para hurtar, matar y destruir. No podemos tampoco olvidarnos de eso. Dice, no hay peor cosa que aquella persona que subestima a su enemigo. No hay peor cosa. O sea, no podemos ignorar que decir, no, está bien, lo hago en el nombre de Jesús, ya está, no existe. No, sí existe. Y cuando vos pensás que no está trabajando, es cuando más está trabajando. En tu casa, con la vida de tus hijos, con la vida de tu familia, en el trabajo, en todo lugar. El enemigo no duerme. El enemigo va a intentar cada día en ver en dónde puede entrar, a dónde dejas una puerta abierta, a dónde dejas no solamente una puerta, una endija abierta para que él pueda entrar y comenzar a cumplir con su propósito de matar, hurtar y destruir. No podemos ignorar eso. Dios existe, el Espíritu Santo existe, el Señor lo venció en la cruz del Calvario, el diablo está derrotado, está vencido, sí, ok, estamos de acuerdo. Pero todavía sigue actuando y sigue obrando. Y sigue haciendo cosas. Así que eso no se puede. Pero qué importante que en esta noche puedas buscarlo. En esta noche estás cercano. En esta noche no interesa quién seas. Como ya dije, no estamos acá para juzgarte, para condenarte, ni para decirte que sos la peor porquería del mundo porque hiciste tal cosa, porque cometiste tal pecado. Dios en esta noche te perdona. Te lava con su sangre preciosa y te da una nueva oportunidad. Te da una oportunidad para que puedas ser alguien en la vida, alguien mejor. Quizás fuiste despreciado. Quizás cuando fuiste niño fuiste abusado. O niña, cuando fuiste niña fuiste abusada. Y quizás estás guardando eso dentro de tu corazón. Y estás congregando y estás sirviendo a Dios. Y seguís atado a eso. El Señor en esta noche te quiere hacer libre. Simplemente como ir a contarle a tu pastor, no, ahí a donde estás. Contarle al Señor y decirle, Señor, quiero quedar libre de esto, que a nadie se lo he contado, lo he guardado en mi corazón, pero es algo que continuamente me sigue por todos lados, y me acusa y me condena y no me permite recibir al 100% las bendiciones que Dios tiene para mi vida. Cuando fui niño vi a mi papá pegándole a mi madre. Mi papá era alcohólico y mi mamá alcohólica. Y vi a mi padre pegándole a mi madre. Y yo me quise meter para defenderla, era muy chiquito, mi papá me pegó un empujón y me sacó. Y fue algo terrible, en la impotencia de no poder hacer nada por defender a mi mamá. Congregaba, acepté al Señor, servía al Señor, y por años seguí con esa carga. Por años seguí. Yo cuando veía a alguien discutiendo en la calle, me aparecía esa imagen.
de mi papá golpeando a mi madre. Y eso marcó mi vida. Hasta que un día le dije al Señor, no en la iglesia, fue en mi casa. Dije, Señor, yo no puedo seguir con esto, haceme libre. Haceme libre de esto, yo no puedo seguir con esto. Soy tu hijo, te sirvo a ti, pero todavía sigo preso de esas cosas, de esa imagen. El Señor me hizo libre. En el instante, en el acto me hizo libre de eso y nunca más me acordé de eso. Nunca más. Ese es el Cristo del cual nosotros servimos. Así que en esta noche hay oportunidad para buscarlo y buscarlo en tanto está cercano. Amén. Mientras haya vida hay oportunidad de acercarte a Dios. Él te perdona, Él te ama, Él murió por ti en la cruz del Calvario. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Bueno, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Qué hermosa palabra, qué tremenda esta palabra. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios lo perdona y lo limpia de todos sus pecados, ¿no es cierto? Pero el Señor dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento. Si no quiere dejarlo, no lo deje. Pero en esta noche el Señor está diciendo que deje, aún a nosotros mismos como cristianos, dejar todas esas cosas que no le agradan al Señor, ¿no es cierto? Qué palabra, Qué palabra, qué hermosa palabra, ¿no? Sé que el que está del otro lado le está llegando como me está llegando a mí, porque todo lo que venga de palabra del Señor es como espada, ¿no? Como espada de doble filo, así que dice que penetra el alma. Y después dice, acá vamos a una palabra tremenda. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Qué tremendo. Ahí podemos ver nosotros que muchas veces nuestros pensamientos van en contra de la voluntad de Dios. Mis pensamientos no son los pensamientos de Dios muchas veces. Y muchas veces están a una distancia tremenda. Por eso es que nosotros debemos ser guiados por el Espíritu Santo para saber los tiempos de Dios, cuándo avanzar, cuándo detenernos, cuándo planificar, ¿no es cierto? Cómo manejarnos. De repente, cuando el hombre de Dios comienza a desesperarse y comienza a querer, hoy lamentablemente muchos ministerios grandes ya no existen más. Sabemos de iglesias grandes con 400 personas, que hoy pasamos por ahí venden cosas para la playa, reposeras. Y ahí era una iglesia donde había 400 personas más o menos. Una iglesia hermosa, donde ocurrían cosas tremendas, milagros, sanidades, cosas tremendas. Y hoy que hay nada. Su pastor, no sé. Su familia, destruida. La iglesia no es más iglesia. Porque quisieron ir a otro lado y bueno, también fue mal ahí. Y ahí podemos ver que mis pensamientos, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. ¿Cuántas veces los caminos por los cuales nosotros queremos andar no son los que Dios tiene preparados para nosotros? Yo, por ejemplo, mi hermano me decía para ir a pasear a Sauce, Corrientes, y yo enseguida dije, una iglesia ya, un ministerio cristiano bajo la gloria de Dios en Sauce, Corrientes. Y yo soy un loco, bueno, es como Dios, como le agrada al Señor que sea, o como Él me hizo, ¿no es cierto? Yo soy un loco que voy allá, voy a encontrar un terreno allá en Sauce y voy a ir y me voy a meter en ese terreno, voy a orar y Señor, si es tu voluntad que haya una iglesia del ministerio cristiano bajo la gloria de Dios, acá vamos a poner una iglesia. Y yo le creo de esa manera, ¿no es cierto? Después Dios lo va a hacer si quiere o no quiere hacerlo, no lo va a hacer, ¿no es cierto? Pero ya, bueno, iríamos cerrando ya con esto. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis pensamientos más altos. Dice, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos.
mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué palabra, Qué tremendo, qué tremendo. Entonces por eso nosotros no podemos decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. Ahí lo tenemos bien claro. Bien claro. Y hacer cosas nuevas en la iglesia, sí, reveladas por Él. Hacer cosas nuevas en la iglesia, sí, seguro. Arreglar la iglesia, acomodarla, dejarla linda, sí. Pero todo debe ser guiado por Él. De la manera que Él quiere. En los tiempos que Él quiere. El enemigo tiene dos formas de detenernos o pasarnos de revolución o hacernos pasar de revolución y que nosotros querramos ir más rápido que Dios. Y nosotros tenemos que ir en los tiempos de Dios. En los tiempos de Dios. Dice, porque como descienden de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelven allí, sino que riega la tierra y hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será que la palabra del pastor, dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Entonces, ¿Dios habla de prosperidad? Sí. ¿La prosperidad es para nosotros? Sí. ¿Dios quiere darte dinero? Sí quiere darte. Lo malo es que ames el dinero que Él te da. Claro. Entonces ahí también estamos en un problema. Si vos querés quedarte con el gol que querés, de por vida y todo podrido y atarlo con un alambre, el paragolpe y qué sé yo, quédate con ese auto. Quédate con ese auto. Dios no va a venir y te va a poner una pistola y te va a decir, Lucas, comprate un cero. No. Entonces ahí también hay otro problema que de repente tiene el cristiano. Ser humilde no significa ser miserable y pobre. Ser humilde es cuando vos tenés y sos humilde. Y permaneces humilde. Yo era humilde cuando tenía el Falco, que nos teníamos que orar de acá hasta Mar del Plata. Era humilde cuando tenía el Renault 12, que teníamos que orar de acá hasta Mar del Plata. Cuando empezaba a fallar, los chicos automáticos, oremos, papá. Pero soy humilde también ahora que tengo en Prisma en 2014. Y fui humilde también cuando tuve 0. Y voy a ser humilde cuando tenga el 0 que viene después. Mejor que este, sí, va a ser mejor que este. Amén. Entender eso es que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y acá habla de prosperidad. Que yo voy a estar hinchando todos los días con prosperidad y prosperidad y prosperidad y... No. Pero sí debemos saber que Dios habla de prosperidad. Si no quieres tener auto, anda en bicicleta toda tu vida. Si querés tener un auto, como ya dije, todo podrido, atado con alambre, anda en ese auto. Dios no te va a dar un auto nuevo si no lo querés, o un auto mejor. Entonces ahí tenemos que ver eso también. Que muchas veces, como cristianos, muchas veces somos mediocres. Te conformás con lo que tenés y no querés nada. Y te conformás con eso. Sí, le agradecemos por eso. Yo le agradezco a Dios por el Renault 12 que tuve, que orábamos de acá hasta Mar del Plata y de vuelta. Y por el Falcon también. Pero llegó un momento que dije, Señor, ya no da de ir con el Falcon a Mar del Plata. Tenemos que viajar de noche, porque de noche estaba más fresquito, viajábamos de noche. Pero cuando subía el Corsita, con aire acondicionado, todo ahí, cambiaba la mano. Cambiaba la mano. Así que entender eso, que Dios quiere lo mejor para nosotros. Y que la Biblia en esta noche nos habla de ser prosperado. No es malo ser prosperado, lo malo es amar al dinero y amar, por ejemplo, Ariana está fabricando ropas. Yo le dije, esto es el comienzo de una empresa. ¿Está mal o no? No está mal eso. Pero siempre amar a Dios, glorificar a Dios y bendecir a Dios con lo que Dios te dé. Entonces, está bueno declarar en el nombre de Jesús bendición sobre las cosas que nosotros hacemos. Es lo mismo que Javier. Javier tenía el primer programador, yo, con la radio anterior. Y Javier decía, bueno, pero con el hermano Molina está bien. Por lo menos me paga el programa de radio que hace. Y bueno, está bien. Está bien. No, él quiere que vengan más programadores y este es su trabajo. Quiere que vengan más programadores. Y si no viene, va a orar para que vengan.
Ahora tiene un montón de programadores. Tiene muchos programadores. Y van a venir más todavía. Amén. Van a venir más programadores van a venir. Pero es que vos tenés que anhelar. Si vos te quedás con 2 programadores, bueno, seguís con 2 programadores, Dios te dice, seguí con... Y de cuando le vayas a decir a Dios, Señor, ¿y qué pasa? La radio es un fracaso y no viene nadie. No, hermano, si vos querés 2, ¿para qué te voy a mandar más? Vos querés 2, quédate con los 2, tranquilo. Y ahí ese es un tema que Dios nos ayude en esta noche, porque en algún momento yo también pensé así. Y bueno, y así andaba orando ida y vuelta a Mar del Plata. Mente mediocre, ¿no? Sí, una mente mediocre. O sea, no es malo que tengas dinero, no es malo que tengas un buen trabajo, no es malo que el día de mañana en el trabajo donde vos estás seas supervisor, seas gerente de la empresa. ¿Por qué no? No es malo. Lo malo es que a vos te den un cargo en el lugar donde estás trabajando y empieces a dedicarle tu vida a ese trabajo y dejes de congregarte, y dejes de servir a Dios, y dejes de seguir tocando tu instrumento. Equilibrio, ¿no? Lo que veníamos hablando. Claro. Orden. Y tenés que pedírselo. Señor, yo no quiero ser un simple, un obrero solamente acá en la empresa. ¿Cuántos años hace que estás ahí ya? Va a ser 12. Va a ser 12. 12 años. Entonces, tenés que aspirar. ¿Por qué? ¿Por vanagloria? No. Porque debemos ir escalando, como así debemos ir escalando en el ministerio, también en el trabajo donde estamos, debemos ir surgiendo en el trabajo. Siempre la prioridad es nuestro Señor, la prioridad es el servicio para Él. Pero después ir escalando. Mientras no sean los cargos que te den en el trabajo, no sean un obstáculo para tu servicio, para Dios, no hay ningún problema por eso. Está todo bien. Nos están pidiendo oración por Ludmila, que está con fiebre y se hizo el análisis para el test del COVID. Ludmila. Así que vamos a estar orando por ella, ya se nos está yendo el tiempo. Y ya, bueno, es esto lo que el Señor tenía en esta noche para hablar a nuestras vidas. Dice, así será mi palabra, dice Dios. Dice nuestro Dios, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, lo que Él quiere, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que vamos a orar en esta noche. Yo sé que esto fue de gran bendición. Fuimos bendecidos nosotros en estar en esta noche en la radio. Oramos por la vida de cada uno de nuestros hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora oramos por la vida de Ludmila, que está con fiebre. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo esté obrando. Echamos fuera todo espíritu de enfermedad. En el nombre de Jesús, oramos por la vida de nuestro hermano, de Osvaldo Nazaret, que está contagiado de COVID. Oramos por su vida, Señor, te pedimos que pongas tu mano de amor, de misericordia. Oramos por la vida del pastor Joselino, que también ha contraído el COVID-19. Te pedimos que tú lo guardes, lo libres a tu siervo. Sabemos que es un paciente de riesgo. En el nombre de Jesús, extiende tu mano de poder. Guarda a tu siervo, Señor, en el nombre de Jesús, porque hay proyectos tuyos. Hay cosas que quieres hacer con tu siervo, Señor. En el nombre de Jesús te pido por la vida de mi hermano Antonio Olmedo. Te pido que tú estés obrando en su vida. Ahora te pido que tu Espíritu Santo esté obrando en su vida, activando su fe. Hermano, aunque no veas nada, créele a Dios. Eso es fe. Aunque no veas nada, créele a Dios. Ora por tu familia. Ora por ese lugar que hoy lo ves vacío. Pero clamale a Dios. Créele a Dios. Créele a Dios. Bendecí a esa persona que quizás te hizo mal, bendecila. Dios tiene poder para restaurar, para sanar, para libertar. Dios tiene poder para hacer cosas mayores que la que tú le estás pidiendo y lo que tú estás creyendo. El amor, la misericordia y el poder de Dios va más allá de nuestras emociones, nuestros deseos y de lo que nosotros creemos. Muchas veces somos faltos de fe en creer que nuestro Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros creemos y pedimos. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los hermanos que en esta noche han estado escuchando. Bendice sus vidas. Bendice, Señor, sus proyectos. Bendice sus empresas, sus trabajos, Señor. Sí.
sus emprendimientos, bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú tienes poder, así como multiplicaste los panes y los peces, tienes poder para multiplicar eso que están fabricando en ese taller, en esa pieza, en ese lugar. Tú tienes poder para multiplicarlo, para la honra, gloria y alabanza de tu nombre. Que el Señor los bendiga mucho. Ya nos estamos despidiendo. Se despide Lucas. Bendiciones, gracias por acompañarnos, y el viernes que viene nos vamos a volver a encontrar. Y no se olviden de que tenemos una transmisión el día domingo, 19 horas, que va a estar muy bueno, y van a recibir una excelente palabra de Dios para sus vidas. Bendiciones.